Hola, holénicos de todas partes. Vamos a empezar a conocer características de las personas manipuladoras para saber y poder entender cómo líderes e instituciones ejercen poder sobre nosotros y sobre todo control, y así poder evitarlos y poder huir de esa dominación. Bienvenidos a Mormonismo y Psicopatía. ¿Cuáles son los orígenes de los psicópatas y en qué se diferencian de los sociópatas? Ambos, psicópata y sociópata, son tipos de trastornos antisociales de la personalidad, aunque socialmente y culturalmente utilizamos esas denominaciones como etiquetas, ¿no? Y eso es lo malo de la sociedad, que nos gusta etiquetar para estigmatizar, para ofender, etcétera. Pero en lo que a mí respecta, lo hago para aprender y sobre todo para saber cómo actuar en consecuencia, ya que sabemos que estas personas están en todas partes, fundan partidos políticos, crean empresas depredadoras de tipo multinivel y piramidal, crean religiones. Por eso estamos aquí y por eso nos interesa saber de esto, porque también hay gente así en las iglesias, como vimos en el anterior programa. Todos los estudiosos coinciden en que los psicópatas nacen así, es decir, prima el componente genético. Psicópata empieza por psico. ¿Y qué significa psico? Elemento prefijal del origen griego que entra en la formación de nombres y adjetivos con el significado de alma o actividad mental. Y repito, no están enfermos. Esa es su personalidad. ¿Y cuáles son los orígenes de los sociópatas? Como su nombre lo indica, sociópata empieza por socio, que alude a la sociedad, es decir, que tienen un componente externo que los ha convertido en lo que ahora son. Puede que hayan nacido con un cerebro normal y debido a algún tipo de maltrato, bien sea mala crianza, por ausencia de límites, o sea, es decir, que les han dejado hacer lo que les ha dado la gana desde que han nacido prácticamente, criando niños sin reglas ni normas de ningún tipo, o por todo lo contrario, maltrato físico, palizas, humillaciones, violaciones, etcétera, traumas muy fuertes que les han lesionado conexiones cerebrales. Así que en ambos casos nos podemos dar cuenta por el inicio de las definiciones, psico y socio. Pero ambos, a pesar de tener orígenes distintos, comparten muchas características que hacen que los confundamos. Y primero vamos a hablar de qué tienen en común psicópatas y sociópatas. Hoy vamos a hablar solo de eso. Ambos carecen de empatía. Sus neuronas espejo, ¿se acuerdan que lo hablamos en el segundo capítulo de persuasión coercitiva en el mormonismo? Bueno, esas neuronas espejo no funcionan bien. Los sociópatas y psicópatas tienen solo empatía cognitiva, no tienen empatía emocional. Eso, cero empatía emocional. Por ejemplo, en los casos de una estafa o de una violación, cuando no son ellos los estafadores o violadores, ¿no? Saben que, digamos, los estafados por un banco o por una institución han sido afectados y se han quedado sin los ahorros de toda su vida. Tanto psicópatas o sociópatas saben que eso está mal, pero no sienten pena o dolor empático por eso. Al igual que en el caso que se enteren de una violación, de un caso de violación, ¿no? Saben que el que ha violado, que en su mayoría los violadores también suelen ser psicópatas, bueno, saben que el que ha violado ha hecho algo malo o desaprobado por el mundo, por la sociedad, saben que es un delito. Entienden eso, pero son incapaces de imaginar cómo se estará sintiendo la víctima. Esa es la diferencia. Sencillamente no les importa. Otra característica, ambos, tanto psicópata como sociópata, no tienen la capacidad de sentir remordimientos, son inconscientes. El libro más famoso de Robert Hearn, experto mundial en psicopatía, tiene por título Sin conciencia, es decir, no se sienten culpables, no tienen sentimiento de culpa ni pueden arrepentirse, o tienen otra manera de arrepentirse, como diciendo, ay, no, me han pillado, esto he hecho mal, esta estrategia no me ha funcionado, de ese tipo de arrepentimiento, pero no sienten el remordimiento de decir, pobrecitos de sus padres de familia deben estar sufriendo, la agredida debe estar sufriendo, etcétera. No sienten el dolor ajeno. Esa es la empatía emocional y ellos no tienen empatía emocional. Más características. Ambos muestran con sus actos desprecio por la seguridad y los derechos de los demás. Ambos utilizan la manipulación, la mentira y el engaño para controlar y utilizar a los demás. Ambos no son necesariamente violentos o utilizan la violencia física para destruir y anular a los demás. Y ambos son irresponsables, es decir, no se hacen cargo de lo que han hecho, precisamente por ese carácter mentiroso y manipulador, y al no tener empatía emocional, no admiten su parte de responsabilidad del daño causado. Por ende, nunca piden perdón sincero. Si piden disculpas, que es distinto, son disculpas compartidas, es decir, siento que te sientas mal. Nunca dicen, siento haberte hecho sentir mal,
o siento haberte causado daño. No. Si algún día admiten haber hecho daño, suele ser cuando ya están acorralados y quieren evitar penas elevadas de cárcel o para evitar o disminuir el castigo o las consecuencias de lo que han hecho, ¿no? Ahí van a hacer un teatro con lágrimas de cocodrilo y un drama, ¿no? Pero repito, tienen que ser casos extremos en los que ellos se puedan ver afectados, ¿no? Otro caso que comparten psicópatas y sociópatas es que no pueden establecer vínculos afectivos reales con los demás. Lo que ellos generan es dependencia del resto hacia ellos, con el único propósito de utilizarlos para su propio beneficio. Otra similitud, ven a las personas como objetos, cosifican a los seres humanos. Por lo tanto, son incapaces de enamorarse. A lo máximo que llegan es a aficionarse de alguien. Se entusiasman con alguien, pero es parecido a la atracción que siente alguien hacia un artículo de moda o bonito, o tal cual se suele decir, ¿no? Del objeto de deseo. Pues igual, se sienten atraídos hacia una persona como el deseo de tener el último modelo de coche, el último modelo de teléfono móvil. Quieren algo, una cosa, ¿no? No aman a nadie. Y por último, ninguno de los dos siente satisfacción al ayudar a alguien. No dan nada desinteresadamente. No significa que no den. Ojo, tanto psicópatas como sociópatas dan cosas, ayudan, hacen favores. La diferencia está en que si ayudan, lo hacen por algo y que tarde o temprano y de alguna manera te lo van a cobrar. Bueno, ahora quiero que sepáis que casi siempre me refiero y me referiré a ellos en masculino, pero ojo, solo lo hago por abreviar. De ese 4 o 5% de la humanidad en la que se encuentran psicópatas y sociópatas, 1/3 de ellos son ellas. Son mujeres. También hay mujeres psicópatas, sociópatas y perversas narcisistas. Que este es otro subtipo de personalidad tóxica muy amplio de estudiar también. Pero bueno, voy a mostrar ahora una breve descripción de sus rasgos biológicos. Y aquí dice, solo comparado con los individuos con TPA, el estudio del escaneo cerebral encontró que los psicópatas tienen reducido volumen en la región del cerebro llamada anterior rostral de la corteza prefrontal y en otra área conocida como el lóbulo temporal. Estas regiones son importantes para la comprensión de nuestros propios sentimientos y pensamientos, así como también la mente de otros. Esto ha salido del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, el famoso DSM, Manual Diagnóstico de los Psiquiatras y Psicólogos. Y los estudios que se les han hecho mediante resonancia magnética demuestran claramente estas anomalías, que hacen que las neuronas espejo no cumplan su función, porque esa amígdala cerebral no conecta con la corteza frontal ventromedial. Se han hecho pruebas mostrando distintas imágenes a los psicópatas y sociópatas, estos estudios hechos por Robert Hare y su equipo, ¿no?, conectados por resonancia magnética para ver su actividad cerebral mientras les mostraban todo tipo de imágenes, desde cosas bonitas, mariposas, paisajes, actos de bondad, etcétera, y se veía la actividad, ¿no? Hasta que empezaron a meter imágenes gore, por ejemplo, violencia, tortura, maltrato y nada, imperturbable, ¿no? Todo lo contrario que a lo que pasa con un cerebro normal, que ves violencia y se te hace un cortocircuito en la cabeza, ¿no? Y nos puede generar un trauma horrible. A ellos no hay diferencia entre ver cachorritos, gatitos o un asesinato real, ¿no? O una tortura. Y bueno, hasta el momento hemos hablado de que a pesar de los orígenes del psicópata y del sociópata, que son diferentes, tienen estas características en común. Y esa información nos ayuda a comprender que cuando encontramos, presenciamos o sufrimos abusos de mayor o menor gravedad en la iglesia, también nos pongamos a pensar que puede existir la posibilidad, al menos por estadística, de que puedan haber una de estas personalidades detrás de estos hechos. Poder profundizar la investigación, ya que repito, esas lesiones o conformaciones cerebrales de estas personas son irreversibles, no se cura. Y lo que hace la iglesia en estos casos, como desconoce también este tipo de cosas, y la justicia, muchos centros judiciales desconocen también esto, lo que hace la iglesia en estos casos es dar segundas oportunidades a los abusadores, encubrir a los abusadores, dar llamamientos a los abusadores, trasladar a esos abusadores a otros barrios o ramas. Solo en contadísimas ocasiones excomulgan o suspenden, y si lo hacen, bueno, también les dan la oportunidad de que pueden volver. Es que no saben que esto no se cura, ¿no? Sin saber
saber que ese depredador es que no tiene remedio. Así que bueno, Nicos, en el siguiente programa hablaremos de las diferencias entre psicópatas y sociópatas, no en similitudes como hoy. Espero que se pueda asimilar esta información. Sin más que decir, nos vemos la próxima. Hasta pronto.